México. Muy buenas tardes, España y el resto de Europa. El Grupo de Ciencias Sagradas España les da la bienvenida. Asimismo, damos la bienvenida a nuestro querido honorable gurú, doctor Enrique Ochoa, para hablarnos de un interesante tema, la bioenergética más allá del yoga. Comentarles que el honorable gurú Enrique Ochoa es de profesión ingeniero agrónomo. Ocupó varias responsabilidades referentes a su especialidad. Es sexólogo, educador por el Instituto Mexicano de Sexología. Ha impartido talleres en el tema de la pareja y la familia. Tiene maestrías en desarrollo humano y bioenergética y en terapia gestal. Es el creador, coordinador y profesor del diplomado Sexualidad, Emociones y Conciencia. Profesor de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Tiene maestría en gestión directiva y orientación familiar. Doctorante en desarrollo humano en esta misma universidad. Ha dado pláticas motivacionales sobre relación de pareja y familia, consultas terapéuticas y talleres. Productor y conductor de programa de radio El Arte de Vivir del grupo Radio Fórmula 1280. Miembro y tutor del Colegio Mundial de Profesores de Yoga de la red GFU. Fue reconocido como gurú dentro de la SOA. Es difícil en tan poco tiempo expresar el cúmulo de experiencias y estudios hechos por nuestro honorable gurú. Así que, pues, hemos escarbado un poquito de su gran bagaje de conocimientos que tiene y, pues, en esta ocasión le damos la bienvenida. Honorable gurú, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Mati, por tu presentación. Les confieso que sí he trabajado, no nomás me lo he pasado estudiando. El currículum, la verdad, ha sido un placer para mí, no sé cómo llegué a él, se fue dando, no lo tenía programado. Como ven, empecé como ingeniero agrónomo y terminé apasionado por la psicología. Bueno, ¿de cuánto tiempo más o menos tenemos, Mati? Creo que ya desconectó su micrófono. Sí, tiene desconectado. ¿Cuánto tiempo? Mati, tienes el micro bloqueado. Bien, el tiempo que guste, maestro, no tenemos problema. A veces es una hora, hora y fracción, con las preguntas, etcétera. Entonces, usted dele adelante. Muy bien, procuremos que sea ese el tiempo, me parece muy adecuado y muy didáctico. Bien, miren, voy a poner la presentación que preparé para ustedes. A ver si ahí la tenemos en grande, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Bueno, la bioenergética más allá del yoga es un concepto, como les digo, desde hace unos 15 años. Nos atrapó la bioenergética, ya estábamos incursionando en el yoga, pero nos atrapó porque encontramos en ella muchos elementos que nos permitían explicar la experiencia del yoga. Y para ir explicando un poquito esto, quisiera referirme a esta diapositiva. Nosotros como seres humanos somos productos de lo que ha ido cambiando nuestro cuerpo. Somos el cambio de nuestro cuerpo. Venimos de hace 6.5 millones de años en donde una chimpancé tuvo un chimpancé y un homo. No sabemos qué, no sabemos qué pasó. Y a partir de ahí se destapó la carrera para este homo. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Y este proceso fue cambiando nuestro cuerpo.
Y al cambiar nuestro cuerpo, por supuesto que fue cambiando también nuestra estructura mental. Una de las principales iluminaciones para mí, que pongo como ejemplo, fue el habernos puesto erectos. No fue cosa sencilla. Sin lugar a duda que fue una transición de cientos de miles de años. Y un reacomodo de toda nuestra estructura muscular y de nuestros sistemas. Imagínense ustedes que nuestros brazos eran más largos, sostenían el cuerpo, nuestras costillas colgaban, nuestros intestinos eran de diferente tamaño. Y al incorporarlos, quedó expuesto sobre todo una cosa muy importante, nuestro corazón. Ahorita la medicina reconoce que el corazón tiene células neuronales, o sea, células que tienen funciones parecidas a las del cerebro. Irradian una cierta energía que hace contacto quienes la rodean, al igual que el cerebro. Y toman decisiones. Hay decisiones que las toma el corazón, hay decisiones que las toma el cerebro. Eso cada vez se tiene más claro. Entonces, imagínense que cuando el Homo se puso erecto, cambió a una nueva dimensión de contacto con quienes le rodeaban. Además, sus brazos empezaron a facilitarle la capacidad de expresar a quien quería tener cerca, a quien quería proteger o a quien quería distanciar. Yo le llamo como la primera evolución, el ponernos erecto y el descubrimiento del fuego. Esto fue modificando también nuestro cerebro. Imagínense que en este proceso de ir conociendo más al otro, por ejemplo, lo que yo le llamo la segunda iluminación, cuando descubre el Homo la relación erótico-coital de frente. ¿Cómo era nuestra relación antes, cuando éramos Homos anterior al Homo erectus? Pues igual montábamos a la hembra. Entonces, que el perro, que a la perra, que el caballo a la yegua, exactamente lo hacíamos igual. Cuando el Homo es erectus, entonces descubre que puede tener una relación erótico-coital de frente. Y hay contacto visual. Y hay exposición del corazón, que hace un efecto y un reconocimiento de emociones y de sentimientos. Esto, para mí, es como la segunda iluminación. En esta parte, eso de que fue descubriendo su aspecto emocional y luego viene una tercera iluminación que es descubrir su aspecto cognitivo. O sea, el Homo habilis confiaba en lo que veía, en lo que sentía, en lo que tocaba, en lo que manipulaba. El Homo sapiens empezó a descubrir y confiar en lo que pensaba. Y ahí fue donde empezó a desarrollar los mitos, los símbolos, las religiones, los conceptos de Dios, las fuerzas de la naturaleza que quiso empezar a representar de diferentes maneras. O sea, empezó a desarrollar un proceso cognitivo fuerte. Y esto, sin lugar a dudas, se debió, aparte también, a que se puso erecto. Hasta cierto punto nos hemos preguntado por qué otros animales no han tenido este proceso evolutivo como el Homo sapiens. No hay una respuesta directa, concreta, pero una especulación es esa. Al nosotros ponernos erguidos, nuestra columna vertebral fungió como un centro de energía, de tal manera que el cerebro capta la energía cósmica y nuestros pies la energía telúrica. Estas dos energías se encuentran en el ser humano y se concentran a la altura de la pelvis, razón por la cual en la pelvis, y no es casualidad, tenemos nuestros aparatos reproductivos. Están tanto los óvulos como los espermatozoides, nada más y nada menos que, como quien dice, nuestras células más importantes que permiten la continuidad de la vida. Allí, en donde la energía del cielo baja a través de la cabeza, la energía de la tierra sube a través de los pies y se centra en nuestra zona pélvica. Cuando esa energía no se maneja adecuadamente,
Por supuesto que se producen muchos bloqueos. Principalmente empiezan por ser físicos y luego pasan a ser emocionales y mentales. Entonces, la tercera iluminación, fue el desarrollo de lo cognitivo. Aunado a esto, un animal de 60 kilos, más o menos, tiene un cerebro de 200 centímetros cúbicos. Nosotros, un ser humano de 60 kilos, tiene un cerebro de 600 centímetros cúbicos. O sea, tiene el triple del volumen del cerebro equitativamente a su peso. Y eso obviamente se fue desarrollando en este proceso evolutivo. El consumo de energía. El consumo de energía en los animales, el 40% de su consumo de energía se gasta en los músculos. Por eso los animales en general tienen una fuerza, una capacidad, una resistencia, un agarre. Nosotros los seres humanos, el mayor consumo de energía, que es alrededor de un 25 a 30%, lo hacemos en el cerebro. Disminuimos la cantidad de consumo de energía en nuestros músculos. Por eso los seres humanos en sí, a comparación de los animales, tenemos una estructura muscular mucho menor y menor fuerza. Pero claro, la ganamos en el desarrollo del cerebro. Por eso, para mí, la tercera eliminación fue ese proceso cognitivo, ¿cierto? Muy bien, y claro que al desarrollar filosofías, religiones, dioses, desarrollamos culturas y civilizaciones. Se desarrolla una visión y lo interesante es que aquí se separa sus potencialidades de lo biológico. A esto se llama revolución cognitiva, de tal manera que nuestras diferencias no son productos de la biología o de las razas, son diferencias cognitivas. ¿Con qué capacidad he desarrollado yo mi habilidad del cerebro? Bueno, estas son citas que tomé por ahí de un libro muy interesante, seguramente lo han leído, si no se los recomiendo, de Animales a Dioses. En el trabajo psicocorporal empieza un poquito desde Freud con el psicoanálisis, en donde descubre cómo una carga psíquica es capaz de convertirse en un problema somático. Y por eso arranco con él, ¿no? Porque él fue el primero en atreverse a decir, estoy hablando desde la psicología, cómo está íntimamente relacionada a nuestros pensamientos. Pudiera comentarles que si yo traigo un problema mental, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo pinta este año? ¿Cómo están mis actividades en mi empresa, en mi trabajo, etcétera, etcétera? Y lo traigo aquí en forma mental y no lo resuelvo, no diseño una planeación, una estrategia para darme asertividad en mis decisiones, eso se va a condensar. Estas ideas, estas imaginaciones, se van a condensar y se van a volver emocionales, como que bajan, se van a volver emocionales, se condensan. Y entonces ya traigo estrés, nerviosismo, angustia, ¿cierto? Enojo, miedo, ¿cierto? De ser un aspecto de análisis, de reflexión, se volvió en un aspecto emocional. Si no lo resuelvo ahí, entonces se condensa aún más y se transforma en algo somático. Y entonces, ¿qué es lo que ya traigo? Una gastritis, una colitis, una presión alta. ¿Me entienden? Entonces, aquí empezó el problema. Y se fue condensando energéticamente hasta volverse somático. Eso fue lo que de una manera o de otra trató de explicarnos Freud con el tema del problema de la histeria, ¿no? Que fue de donde sacó su frase de una carga somática se transforma en un problema, una carga psíquica se transforma en un problema somático. Alguno de sus discípulos, como Sándor Ferenczi, desarrolló un poquito más allá la terapia técnica o activa o análisis desde abajo.
Freud, recordarán, era el diván, platícame tus sueños, asociación de ideas, etc. Aunque bueno, el neopsicoanálisis ha avanzado mucho más que eso. Pero tuvo otro discípulo, Rice, que pudo explicar fisiológicamente cómo sucedía lo que había dicho Freud, cómo una carga psíquica se transforma en algo somático. Y a ello le llamó la vegetoterapia, posteriormente la ergonomía. Un discípulo de Rice, Alexander Lowen, es el que ya pone por fin la etiqueta de bioenergética. La relación cuerpo-mente desde un punto de vista de la psicología. El organismo se expresa mucho mejor a través del movimiento que con palabras. Y fue el brinco que se dio en las terapias de ir de las terapias verbales a terapias totalmente corporales. Para clarificarnos un poquito el concepto, la bioenergía es el estudio de las energías de los seres vivos, especialmente la humana. Hay diferentes culturas que nombran estas energías con diferentes etiquetas: chakras, campos energéticos, aura, meridianos que en la medicina china corren a través del cuerpo. Con esa gran sabiduría descubrieron por qué partes específicas del cuerpo corren y cómo los activan a través de digitopuntura o acupuntura. Los nadis que manejamos tanto en el yoga, el kundalini, el prana, el jara de los artistas marciales, que es un tipo de energía, la fuerza vital, el ki, la libido misma de Freud. Todas estas, a fin de cuentas, son conceptos energéticos. Actualmente, por tratar de darle un toque más científico, ¿qué podemos saber? Que ya hay un encefalograma que se conecta aquí a la cabeza, sensores, y te mide y te grafica cómo está funcionando esos cambios químicos, biológicos en tu cerebro. O te conectan nodos aquí para hacerte un electrocardiograma. Entonces, el concepto de energía lo tenemos ya muy claramente explicado. Bien. Alexander Lowen, su propuesta, y la define de esta manera, es una terapia, dice, revolucionaria que utiliza el lenguaje del cuerpo para curar los problemas de la mente. Un libro que les recomiendo muchísimo de Alexander Lowen se llama así precisamente El lenguaje del cuerpo. Es su propuesta, no tiene desperdicio ni una sola página y explica detalladamente precisamente cómo es que funciona la bioenergética. Bien, llegamos al punto de decir yoga y bioenergética. Una ciencia milenaria que es el yoga y otra muy moderna, interactuando para ayudar a los procesos de desarrollo humano e integración espiritual. Se me hace muy interesante cómo la bioenergética nace en los albores precisamente de la era del Aquarius. En esta era del Aquarius han nacido muchas ciencias que son típicamente acuarianas. A mitad del siglo XX se reafirma algo que ya venía de antes, pero que se reafirma muchísimo, que es, por ejemplo, la medicina homeopática. Nace toda la corriente de las energías, de las curaciones alternativas. Se refuerza la psicología, nace la bioenergética, y todas estas ciencias, para mí, tienen una vibración en lo femenino, porque son formas de curar, formas de acompañar de una manera empática, aceptativa. No son rígidas de tener un esquema específico, sino que son muy versátiles, muy en lo femenino. Y me gusta pensar de esa manera, porque efectivamente es una presencia de que el Acuario está buscando esa equidad entre lo masculino y lo femenino. Muy bien, continuamos entonces con nuestra presentación. ¿En qué se parecen? Bioenergética y yoga. La bioenergética, ¿qué te produce? Extensión y contracción de músculos. El yoga
estiramientos, tensión, contracción y flexión muscular. La bioenergética existe un concepto de energía que se manifiesta a través de las emociones. Sobre todo, la bioenergética trata de explicar precisamente cómo es que nuestras emociones se atoran en los músculos y nos producen que la energía se estanque. Donde la energía se estanca, ahí produce la enfermedad. En el yoga se habla de un concepto de energías que se generan a través de los chakras. Los ejercicios bioenergéticos producen tensión muscular para provocar circulación de energía y relajación. Me gusta explicar de una manera o de otra que andamos en la vida así, a la defensiva, con ciertas resistencias y con cierta expectativa. Nuestro músculo está así, así vivimos. Nos despertamos, no nos damos cuenta, pero hagan de cuenta que nos ponemos la defensa. Y así salimos a la calle, así salimos en la vida, ¿no? Yo sabré lo que quiero escuchar, yo sabré lo que quiera ver, yo sabré lo que quiera tocar. Y hasta cierto punto, hasta donde yo estoy modificando el mundo real en que vivo. Hay que escuchar las cosas como son, no como me gustaría. Hay que ver las cosas como son, no como quisiera que fueran. Hay que sentir las cosas como están, no diferenciarlo, porque de esa manera tengo una realidad más objetiva. Y nos vamos a dar cuenta que cuando yo me permito eso, permito que esa experiencia entre a mi parte interna y aquí creo mi mundo, aquí. Yo lo genero. Y luego ese mundo que me genero aquí, lo saco, lo comparto. ¿Qué es lo que comparto? Lo que hay en mi interior. No puedo compartir otra cosa. Y entonces, la bioenergética nos ayuda a que esa interacción con el mundo exterior, que penetre, que se enriquezca con las cosas alegres y con las cosas dolorosas. Claro, con las cosas de miedo, con las cosas de energía, de fuerza, de enojo. A fin de cuentas, son experiencias. Las emociones que son como los colores de la vida. Sería muy aburrido ver la vida con blanco y negro. Hay que ver la vida con todos sus matices. Muy bien. Bueno, entonces, las asanas que producen una circulación de energía y relajación, es lo que decimos mucho a todos nuestros practicantes. Se explica en la bioenergética qué generó esta tensión y sus efectos en el carácter. O sea, a fin de cuentas, la emoción te va formando, porque la emoción es una energía. Y bueno, nosotros en el yoga decimos se genera conciencia de los 3 niveles: físico, emocional y mental. Hay una cosa interesante que me gusta hacer constantemente. La energía moldea todo lo que toca. El viento moldea las montañas. El agua ayuda a moldar los cerros, los valles, hace los ríos, las cascadas. El sol interviene para ponerle su toque y hacer una zona árida, boscosa, llena de pinos o semidesierta. Son energías todas esas. Y esas energías van moldeando. Bueno, imagínense si eso es en el exterior, ¿qué no se hará en nuestro interior? ¿Qué no moldea el enojo, el miedo, la alegría, el erotismo en nuestro cuerpo? Simplemente, ahorita me gustaría tomarles así una foto, y se darían cuenta que reflejan en su rostro una emoción. Ya la cambiaron, ya se rieron todos, pero hace unos segundos su rostro mostraba una emoción que quizás sea la emoción típica que han vivido a lo largo de su vida. Y esa emoción, como ha sido la más expresada a lo largo de su vida, se quedó en su rostro. Por eso es porque conocemos gente con rostros así. Y les decimos, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. ¿Por qué? O conocemos rostros que andan así, como con miedo. Y les decimos, ¿qué te pasa? Nada, yo estoy muy bien. Y los ojos así abiertos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida hubo ciertas emociones que predominaron. Y como las emociones son energía, la emoción le esculpió el cuerpo y el rostro. Ahora,
¿Lo vamos a cambiar? Quizás ya no. Voy a seguir yo con mi rostro de enojo. María dice que tengo un rostro de enojo. Me pongo serio y con unos lentes de oscuros me dice que parezco policía. Entonces, me tienen miedo, dice. Entonces, no, lo que trato ahora con conciencia de eso, tratar de sonreír lo más posible. Una vez me dijo María, sonríe más. Y traté de andar así todo el día, así. Oye, no, pues a la media hora ya sentía una tensión aquí y una tensión acá y una tensión acá. Y le dije, renuncio a la sonrisa permanente. Pero, ¿qué pasó? Yo formé este rostro. Sí hay gente que tiene una sonrisa permanente en su rostro y no están estresados como yo me estreso, ¿verdad? Bueno, entonces la energía va moldeando nuestro rostro y nuestro cuerpo. Por eso es que la bioenergética busca el bienestar, que es el estado natural del ser humano. Rice y colaboradores afirman que toda patología proviene de la represión de nuestros derechos naturales. Qué interesante, viene de la represión de nuestros derechos naturales. Y nuestros derechos naturales, estamos hablando principalmente de sentir, de disfrutar nuestro cuerpo. Claro que nuestro derecho termina con los derechos de los que nos rodean, pero por lo pronto, desde nuestro fuero interno y nuestro cuerpo, tenemos derecho a disfrutarlo. Y cuando no lo hacemos, producimos un estancamiento de energía. En la China son muy aterrizados y dicen un exceso de yang es malo, un exceso de yin es malo. ¿Qué debes de tener? Yin y yang en equilibrio. Freud dice, parece ser que además de la influencia del sistema de percepción, que es el que nos nutre del mundo exterior, existen otros factores que intervienen en la formación del yo y en sus diferencias del ello, que es nuestro inconsciente. Freud hizo una observación como prólogo a otra afirmación suya que apuntaba a la biología, que el yo es ante todo un yo corporal. Nuevamente, como la bioenergética y el yoga se dan una mano en lo pragmático. Tenemos que empezar con lo corporal. Más adelante dice él, el yo se deriva en último término de las sensaciones corporales, principalmente de aquellas que proceden de la superficie del cuerpo. Para su discípulo, dice, el conflicto pulsional, que siempre es un conflicto con la relación exterior, es resuelto mediante una alteración generalizada de funcionamientos que cristalicen el carácter neurótico, caracterizado por la rigidez, la inflexibilidad, el control, el miedo a abandonarse, la sujeción a las costumbres. Y ello incluye la misma rigidez a nivel muscular y vegetativo. Se dice que es contrayendo el diafragma como se controlan diferentes emociones. Y es contrayendo la musculatura como uno se prepara para el ataque, la huida o la parálisis. Me gusta mucho comentarles, ¿y quién les enseñó a que cuando están enojados se pone el músculo tenso, la mirada fija, la respiración es corta? ¿Y quién les enseñó que cuando están alegres los músculos están relajados, abrimos la boca para tomar más aire? ¿Y quién nos enseñó que cuando estamos con miedo respiramos poco, hay una rigidez en el tórax, nuestra mirada es perdida y agudizamos los sentidos ante la expectativa de algo? ¿Y quién nos enseñó eso? Eso es algo fisiológico. Claro que nuestra capacidad de expresión varía, pero esos aprendizajes los tuvimos desde la infancia. Y allí o nos ayudaron a vivir plenamente cada una de nuestras emociones, o muy amorosamente nos volvieron con esa rigidez. Muy amorosamente, ¿cierto? No llores, no te quejes, acepta esto, ¿cierto? Y no hables, mantente en silencio, ¿cierto? No intervengas. Y bueno, muy amorosamente nos dieron en la torre, ¿no? Allí se empezó a formar nuestro carácter, nuestra seguridad o nuestras inseguridades. Muy bien.
Continúo. La rigidez es provocada por dos razones, por la edad, por tensiones musculares. Pero ojo, ninguna de estas razones estamos condenadas a ellas. La edad, cada vez nos damos cuenta que podemos modificar el concepto de enfermedad, el concepto de ciertos problemas por la edad, en la medida en que tengamos una vida con disciplinas. Y por tensiones musculares es en la medida en que tengamos una mayor aceptabilidad de lo que me toca vivir. Si puedo cambiar algo, lo hago. Si no puedo cambiar algo, lo acepto. Y sobre todo, que me enseño a que si no puedo cambiar algo y tengo que aceptarlo, cuando menos puedo cuidarme a que eso no me haga daño o tratar de disminuir el daño posible. Entonces, de todos modos, tenemos opciones. Mucho se habla en la bioenergética de energía y hacer tierra. La parte baja del cuerpo es locomoción, defecación y sexualidad. Aquí tenemos el ritmo y la gracia del cuerpo. Me encanta mucho compartir cómo el ejercicio, cómo caminan las mujeres, les digo a los hombres. Díganme cómo caminan. Y empiezan a decir algunas ideas, ¿no? Y les digo, no, dime lo que comentas cuando estás con tus cuates allí. ¿Qué dicen? No, pues que camina bien rico, que mueve la cadera muy sabroso, que tiene cadencia, que tiene sensualidad, que tiene erotismo. Muy bien, le digo, muy bien, ok. Pero ojo, la mujer camina así porque es su naturaleza, no porque esté pensando en eso. Todo eso que dices es lo que nosotros los hombres de repente pensamos cuando vemos a una mujer caminar así, disfrutando su cadencia. ¿Por qué? Porque la parte ancha de las mujeres es la cadera y es lo que rige su ritmo al caminar, la cadencia, el ritmo. Pero no es que la mujer quiera hacer eso, coqueta, erótica, sensual, provocativa, no. Simplemente la mujer se está dando el gusto de disfrutar el caminar. Y la pregunta es esta, ¿y por qué hay mujeres que no caminan así? ¿Sí? Porque seguramente su papá, sus hermanos le dijeron, no camines así, porque vas a provocar a los hombres, porque te van a atacar, te van a acosar, te van a decir cosas. Y se la creyeron. Tristemente a veces sucede eso en la sociedad, sí es cierto. Pero entonces, ¿qué provocamos? Una mujer reprimida. Y ya desde allí empezó a reprimir su cuerpo. Empezó a reprimir su capacidad de sentir placer de caminar. Imagínense nomás si no es un crimen haber hecho eso. Bueno, y ahora les digo a las damas cómo caminan los hombres. También tenemos lo nuestro, ¿no? ¿Cómo caminan los hombres? Y entonces, claro que me empiezan a decir, no, pues así como con ganas de pelear, así como que hemos echados para adelante, ¿no? Así como militares, así como con fuerza, ¿cierto? Y les digo, ok, los hombres, nuestra parte ancha son los hombros. Entonces, el hombre que camina con flexibilidad, con gozo, con placer, camina braceando. Y lo que le da ritmo a su caminar son los hombros, hombros relajados, brazos caídos, braceando y al ritmo de las piernas y de la cadera. Cuando un hombre camina así, su espalda está erguida y al estar su espalda erguida, su pelvis brota tantito para atrás, que es lo que las mujeres se fijan en los hombres. Y entonces, los hombres que tienen seguridad y que disfrutan su caminar, lo hacen de esa manera. Pero hay hombres que caminan con los glúteos metidos, ¿cierto? Inseguridad, timidez, ¿cierto? Miedo, ¿cierto? O incluso miedo de que su grupo de hombres hablen mal de él porque le digan, ¿qué manera de caminar tienes? Muy con la colita parada, ¿verdad? Y como no quieren arriesgarse a su grupo de hombres, se vuelven reprimidos.
¿sí? También hay rigidez en los hombres. Y fíjense cómo a fin de cuentas estamos hablando de una rigidez en la zona pélvica, tanto en los hombres como en las mujeres. Allí en donde se junta la energía cósmica que entra por nuestra cabeza, baja por el cuerpo, y la energía telúrica que sube por la planta de los pies y se encuentran allí en la zona pélvica. Muy bien. Bueno, hay un concepto muy interesante que utilizamos en la bioenergética que se llama carga y descarga. Todo en la vida es carga y descarga. Todo en la vida. Inhalamos, carga. Exhalamos, descarga. Todo está regido por eso. Hacemos ejercicio, carga. Descansamos, descarga. Comemos, carga. Descomemos, descarga. Todo en la vida está regido por eso. Carga y descarga. Incluso si lo relacionamos con el yoga, yo les digo muchas veces, hay que hacer posturas de carga y luego posturas de descarga. Con eso de la moda de las vinyásanas, con el menor movimiento queremos pasar de una postura a otra, que es rico, es bueno, es parte de la creatividad. A veces rompemos eso que recomienda mucho Krishnamacharya. Si hacemos un estiramiento hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, es carga. Y luego hacemos un estiramiento hacia adelante, las manos hasta el piso, es descarga. Y entonces esos movimientos ricos también los hacemos en nuestro cuerpo. Y va equilibrando la energía. Va equilibrando la energía. Muy bien. Bueno. Aquí está el ejercicio, ¿no? Este ejercicio es típico que se llama del arco. Ir y llevar la espalda lo más hacia atrás posible, colocando los puños, los riñones, y irnos hacia atrás. Y después de unos segundos de hacerlo, nos vamos hacia adelante y provocamos esta descarga. Al realizar asanas hay que procurar que sea también posturas de carga y luego de descarga. El carácter según Reich dice, está formado por dos características. La coraza psíquicas, que son dogmas, tradiciones, paradigmas, hábitos, costumbres, el automático. Son corazas psíquicas, corazas en la mente, que las aprendimos por nuestra familia, por nuestro papá, por nuestra mamá, por el ambiente, por la ciudad donde viví, el país, qué sé yo. Y son corazas psíquicas, y aquí las traemos. Hay que combatir esas corazas psíquicas, ver cuáles son funcionales y cuáles no, con cuáles me quedo y cuáles me quito, o cuáles modifico. Y están la otra, las armaduras corpomusculares, y es los músculos que a lo largo de mi vida me he empeñado en volverlos rígidos, fuertes, por la vida. Por ejemplo, típicamente la espalda la volvemos muy dura, muy tiesa, por responsabilidades, exceso de compromisos, ¿cierto? O nuestra parte torácica la rigidizamos y disminuimos nuestra capacidad respiratoria, ¿no? Entonces, hay esas dos cosas que tenemos que combatir. Y lo interesante es que en el yoga, tanto con bioenergética, trabajamos esas dos cosas. Quisiera aquí pedirles lo siguiente, si se quieren poner de pie, vamos a despabilarnos un poquito antes de que se me duerman. Miren, vamos a ponernos de pie. Y ahora les voy a pedir, primero, que traten de estirar sus piernas. ¿Sí? Usualmente las piernas están un poquito flexibles. Estírenlas, como llevando las rodillas hacia atrás. Pónganlas rígidas, fuertes, como soldados, rígidas, fuertes. Muy bien. Sientan esa rigidez. Bien, ahora
Con esa rigidez de las rodillas, traten de mover la pelvis. Traten de mover la pelvis. Se van a dar cuenta que es imposible mover la pelvis. ¿Cierto? No se puede. Bien. Ahora doblemos las rodillas. Doblemos las rodillas. Con las rodillas flexibilizadas, ahora movamos la pelvis. Miren, qué sabroso. ¿Cierto? Cómo adquiere toda la movilidad necesaria la pelvis. Para un lado, para el otro, ¿sí? Para adelante, para atrás y a los lados. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Nos sentamos. Así como cuando volvemos rígida, los músculos alrededor de las rodillas impactan otras partes del cuerpo. Así también sucede si rigidizamos el tórax, si rigidizamos la espalda, los hombros, los rostros, si vuelvo rígido mi boca, mis ojos, hago rígido otros músculos a mi alrededor y eso impide que la energía circule. Por eso, en bioenergética hacemos posturas de esfuerzo, de carga, para que el músculo se canse. Y una vez que está cansado, empieza a vibrar. Empieza a vibrar el músculo. Y una vez que está vibrando, está circulando mayor cantidad de energía. Y luego les decimos descarga, cambia de posición. Y haz contacto con qué emoción sentiste. Y brota la emoción que tenemos ahí atrapada. Es algo mágico, así de simple. Aquí traemos nuestras emociones, aquí las traemos atrapadas. Les damos tensión, cánsate, y al cansarse, la defensa baja. Y entonces brota lo que traigo reprimido en nuestro cuerpo. Así de sencillo. Claro, en bioenergética es recomendable hacerlo con nuestro terapeuta. En el yoga lo hacemos por pequeños segundos, ¿cierto? Hacemos una postura en el yoga que dura 40 segundos, con mucha experiencia, 1 minuto, 1 minuto y medio, ¿cierto? En bioenergética esto puede prolongarse por minutos, porque la intención es cansar el músculo. Y una vez que se cansa, brota lo que traigo dentro, reprimido. Y el cuerpo es tan sabio que sabe lo que trae. No se va a inventar nada. Por eso es porque después de una postura de esas, sale lo imaginable. Y haciendo la misma postura, algunos dicen traigo enojo, otros dicen traigo tristeza, otros dicen traigo alegría, otros dicen traigo rabia. Y haciendo la misma postura. Muy bien. Los ejercicios de bioenergética consisten en estos, ¿no? Es otro ejemplo. Son posturas de esfuerzo. Y estas posturas de esfuerzo, la intención es esa. Cansar el músculo. Sacarle de su automático. Romper el paradigma. Y hay un momento en que empezamos a decir, ya quiero cambiar la postura. Y entonces la intención es mantenerla unos segundos más, porque allí es cuando empieza a trabajar el cuerpo. Cuando uno dice ya no aguanto más, allí está empezando a trabajar. Y viene la vibración, y viene la desesperación de sostenerla, y sale eso que tenemos que trabajar. La coraza neurótica se refiere a la parte psíquica y anímica que se ancla en una armadura corporal. Los tejidos se desorganizan en ese proceso cuando el niño interrumpió su movimiento amoroso natural. Alguna parte de su ser quedó inhibida, así como su espontaneidad, la manera de mirar el mundo, lo fresco de la risa, el llanto, el enojo, el pataleo. Cada parte omitida nos hace borrar del acervo de miles de posibilidades de expresión de cada uno de los 3 tejidos embrionarios. Nacemos perfectos.
Nacemos perfectos. Me recuerda mucho la anécdota de Miguel Ángel cuando le llevaban los bloques de piedra grandotes. Y Miguel Ángel los veía y decía, mira, qué fantástico. Aquí está la Virgen, aquí está José, aquí está el niño Dios, extraordinario. Y sus discípulos se acercaban, maestro, no vio nada. Y decía Miguel Ángel, aquí está. Lo único que hay que hacer es quitarle lo que le sobra. Así somos nosotros. Nosotros nacemos perfectos. Tenemos que quitarnos lo que como educación y amorosamente, a veces tristemente en situaciones álgidas, aprendimos y se nos quedó grabada como coraza psíquica o como armadura corporal. Y tenemos que quitarnos eso para volver a recuperar nuestra naturaleza. Muy bien. Bueno, ¿cómo afecta al individuo su historia traumática de la infancia? Miren que yo decía eso, ¿eh? Mi infancia fue preciosa, fue preciosa. Mi padre, mi madre, una bonita pareja, 9 hermanos más. Decía yo, una infancia bonita hasta que me la descubrió mi terapeuta, ¿no? Entonces sí me di cuenta que tuve momentos álgidos. Sí tuve momentos. Bueno, estasis de la libido, bloqueando el flujo energético, el cual provoca corte a lo largo del cuerpo, bloqueos. Los ojos, los oídos inhiben nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de escuchar, de hablar. Ida Roth habla de bloqueos de los centros de energía de los chakras. Desorganización tisular de los 3 tejidos embrionarios y la injuria de la forma la persona de paso al personaje. Nos volvemos personajes, dejamos de ser personas. Aquí está la estructura neurótica. La estasis se refiere a la interrupción del flujo amoroso, bloqueando los segmentos energéticamente y se refiere a la etapa de desarrollo infantil en que quedó interrumpida aquí. Se hace un anclaje y además caldo de cultivo para las enfermedades en ese lugar. ¿Cuántos movimientos musculares de repente vamos perdiendo? Trataré de explicar esto lo más claro posible. Hay 3 tejidos embrionarios. Empieza el endodermo y luego va formando el mesodermo y luego va formando el ectodermo. En ese orden se va formando dentro de la madre. Se junta el esperma y el óvulo y van haciendo esos tejidos. El endodermo empieza a formar los sistemas. El mesodermo empieza a cubrirlo con los músculos, con las articulaciones. Y el ectodermo con la piel, los ojos, los oídos, la nariz, la boca. Esos 3 tejidos embrionarios tienen una función importantísima. Fíjense nomás, cuando salimos al mundo, lo que nos conecta con el mundo exterior es el tejido ectodermo, la piel, los ojos, los oídos, la nariz, el tacto. A través del ectodermo permitimos el contacto con el mundo. Pero tiene una especie de aduana para que entre a nuestro mundo, que es el mesodermo. El mesodermo son los músculos y las articulaciones. Si el mesodermo está rígido, no permito que entre eso que escuché. Si el mesodermo está tenso, no permito que entre eso que vi. ¿Entienden? El mesodermo inhibe que penetre eso en mi mundo. Cuando me abro y me permito que eso entre, entra a mi mundo al endodermo. En el endodermo creo mi mundo. Allí lo asimilo, lo digiero. Ahí tomo decisiones. Y luego, desde ese mundo, lo proyecto hacia afuera. Pero vuelve a ser el mismo ejemplo. Pasan por una aduana que se llama mesodermo. Y si mi músculo está tenso, yo tengo ganas de abrazar a un ser querido. Pero mi mesodermo me impide y me pongo rígido y digo, no, la otra vez me insultó, hoy no lo voy a abrazar.
me detengo. ¿Se dan cuenta? El mesodermo es la aduana. Pero si me lo permito fluir, ya pasó eso, fue hace un año. Qué maravilloso es esta época ahorita. Y entonces, desde el ectodermo me proyecto y le doy un abrazo. Ese flujo me enriquezco con el mundo exterior, hago mi mundo, y luego de este mundo lo proyecto hacia afuera. Está programado por estos 3 tejidos embrionarios que nos formaron como seres humanos. Y lo maravilloso es esto. ¿En dónde trabaja el yoga? En el mesodermo, que son los músculos y las articulaciones, que es nuestra aduana. Si yo estoy flexible, relajado, permito que el mundo exterior como esté, me nutra. ¿Qué es doloroso? Es la realidad, es doloroso. ¿Qué es alegre? Venga la alegría. ¿Qué es triste? Ok. ¿Qué es afectuoso? Lo disfruto, ¿me entienden? Pero con asertividad estoy siendo congruente con el mundo exterior. Esto me nutre y luego yo proyecto mi mundo interior igualmente. Si mis músculos están relajados, flexibles, lo nutro con mucha congruencia. No me quedo con ganas de dar un abrazo, no me quedo con ganas de decir un te quiero, no me quedo con ganas de mirar a una persona a sus ojos y decirle aquí estoy en silencio, ¿cierto? Fluyo de esa manera. Y es lo fantástico, es lo que nos enseña el yoga a través del trabajo muscular, a través de los pranayamas. Relájate, esfuérzate un poco más y relájate, esfuérzate un poco más y relájate. Y ahí quédate ahora. Disfruta ese estiramiento muscular, esa flexibilidad muscular. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando nuestra aduana del mesodermo para que yo pueda vivir con el mundo exterior y el mundo interior en la mayor congruencia posible. En la mayor congruencia posible. Porque si no, creo 2 mundos, el de afuera y el de adentro. ¿Y saben qué? Eso no es sano. Es irreal, es fantasioso. Y nos va a producir muchos problemas. Muy bien. Bueno, continúo. Creo que ya vamos llegando al final. Bueno, es un poquito de lo que ya comentamos, nomás relacionado con el ello, el yo y el superior. Aquí está. Quisiera concluir con esto, miren. Esta es una cita de Dixwell, un gran terapeuta norteamericano. Dice, me gustaría cerrar comentando que me parece importante la afirmación. Una terapia puramente verbal solo sirve para crear más tensión en el cuerpo-mente. Una terapia puramente verbal solo sirve para crear más tensión en el cuerpo-mente. Pero luego, Ida Rolf, como si estuvieran dialogando ellos dos, dice ella. Ida Rolf descubrió un sistema que es totalmente trabajar no nomás el músculo, sino la fascia. La fascia es aquella carnita blanca, aquel pellejito blanco que cubre el músculo y que es sumamente fuerte, es delgadito, delgadito. Recordarán que veíamos en la carne cómo cubría una telita y es rígida, fuerte, dura. Bueno, la fascia es esa, dice Ida Rolf, la manipulación puramente muscular no servirá de nada si no hay cambio de actitud y de pensamiento. Entonces, ambos terapeutas, quizás sin conocerse, cuestionaban su técnica. Si tú te vas por lo puramente corporal y no trabajas lo mental, no será suficiente. O si te vas puramente por lo mental y no trabajas lo corporal, no será suficiente. Bueno, por el tiempo y tratando de ser muy puntual, quiero decirles que me gustaría quedarme con esto.
Bueno, tengo un cierre como en las películas, ¿verdad? Tanto me la pensé para un cierre que no me lo voy a inhibir. Aquí está. Miren. Tenemos tres cuerpos, físico, emocional y mental. Pero usualmente los tenemos desorganizados. El físico anda por un lado, el emocional por el otro y el mental por el otro. A veces tomamos decisiones desde lo mental. ¿Estará interesante eso que está diciendo Enrique? ¿O me voy desde lo emocional? Pues la verdad es que cuando menos no me durmió, ¿no? O sea, o me voy desde lo físico. Bueno, como lo va a hacer cortito, ya me dijo que se va a terminar y tengo ganas de ya estirar las piernas, ¿no? Fueron tres respuestas, físico, emocional y mental. Lo importante es mantenerlas alineadas. Físico, emocional y mental, y no dispersas. Y entonces, de esa manera, mi respuesta ante la vida va a ser desde el físico, desde el emocional y desde el mental. Cuando le damos esta alineación, nuestra respuesta tiene mucha congruencia y más fuerza. Pero hay algo todavía más bonito. Cuando descubrimos que el físico está relacionado con el emocional y el emocional relacionado con el mental, entonces me doy cuenta que voy formando una figura que se llama espiral. Cuando nosotros vivimos nuestro cuerpo físico, emocional y mental en contacto, alineado y en continuidad, estamos formando una figura espiral y por eso estamos viviendo una experiencia espiritual. Esa es la verdadera espiritualidad. No es la de hacer mucha oración o mucho ayuno. No, la verdadera espiritualidad es mantener el físico, el emocional y el mental en continuo contacto y en armonía. Cuando hacemos eso, de veras, fluimos por la vida con asertividad, con amabilidad y atendiéndonos nosotros, cuidándonos a nosotros mismos. Esa es para mí una verdadera espiritualidad. Muy bien, bueno, con esto quisiera terminar esta charla, este intento de cómo el yoga es fantástico y la bioenergética, desde la ciencia de la psicología, desde la neurología, nos va dando una explicación más detallada de cómo funciona el yoga en lo físico, en lo emocional y en lo mental. Para vivir una espiritualidad, un continuo de los tres cuerpos. Bien. No Muchas sé si tengan gracias. Adelante, Puri. alguna. Sí, muchas gracias, honorable Guru. Tengo unas cuantas preguntas por aquí y si hay alguno que quiera levantar la mano, puede hacerlo directamente. Una de ellas dice, se dice que los hijos cuando obtienen en el transcurso de su niñez hasta cierta edad una enfermedad o una condición, somatizan lo de la madre. ¿Es así? ¿Y quién debería tomar la terapia o sanación? No sé si... Sin lugar a duda que los niños, además de que aprenden, por decirlo muy pragmáticamente, a comer lo que se cocina en casa, porque si no les iría muy mal, ¿no? Se acostumbran al gusto de lo que cocina mamá, al guiso de mamá, a los platillos de mamá, ¿cierto? También aprenden las costumbres físicas, por supuesto, de la mamá y del papá. También aprenden eso. Yo drásticamente pudiera decirles a mis pacientes cuando daba terapia, si tú viste que tu padre maltrataba a tu mamá, aunque eso te haya dolido, aunque eso te haya puesto triste de niño, y tú te juraste nunca, nunca hacer eso, tristemente tu inconsciente aprendió algo, que se puede hacer eso
y que no pasa nada. ¿Por qué? Porque tu mamá no se fue, tu mamá no lo dejó, tu mamá al siguiente día siguió con él. Entonces, tristemente, tu inconsciente aprendió eso y ahí está en tu inconsciente. Entonces, debes de estar muy atento a que no salga de tu inconsciente eso. Lo aprendiste. Aquí lo traes en tu mente. Lo que viste y viste, aquí lo tienes claro. Entonces, sí, los niños, cuando somos niños, aprendemos todo de los papás, lo bueno y lo malo. Aunque lo malo nos haya dolido, fue aprendizaje. Lo traemos. Ahora, en cierta edad, por supuesto, para eso es la riqueza del humanismo, donde dice, no estamos condenados. Si bien al principio el psicoanálisis nos decía infancia, destino, el humanismo, ¿qué es lo que propone? Podemos modificar lo que sea en nuestra vida. No estamos condenados a lo que vivimos. El humanismo nos da los recursos a que puedo modificar cualquier cosa que haya vivido si me propongo y se pongo la voluntad por delante. Buscando las herramientas adecuadas, lo puedo modificar. Desde el punto de vista de la ciencia, esto lo dice, podríamos decirlo, la tesis, desde el punto de vista de la ciencia, hay una ciencia que se llama epigenética, en donde dice que no estamos condenados a lo genético. Por ejemplo, por dar un ejemplo, la diabetes. Si mi abuelo fue diabético, mi papá fue diabético, me dicen, tú vas a ser diabético. No, la epigenética dice, si tú modificas tu ejercicio, tu dieta, tu estado emocional, disfrutas tu dieta con actitud, con equilibrio, no tiene por qué presentarse la diabetes en ti. Y eso ya es toda una corriente en la medicina, la epigenética, donde sí se modifica lo que aparentemente está como gen. No modificamos la cadena de ADN, no. Está visto que no se modifica, pero sí modificamos la expresión de la cadena de ADN. Atenuamos ciertas partes del ADN y exaltamos otras partes del ADN. Eso sí está comprobado que lo podemos hacer. Y es maravilloso porque si eso lo explica la medicina, la psicología a través del humanismo, nos dice exactamente lo mismo. No estás condenado a nada. Puedes hacer tu vida. Así es. Bueno, por Gracias. ahí va un poquito. Otra pregunta dice, ¿cómo podemos conectar equilibradamente la mente con el corazón? Porque a veces actuamos más con el corazón o actuamos más con la mente. Sí. ¿Qué hay? Este truquito de tener la conciencia de que efectivamente tomo decisiones a veces con la mente, a veces tomo decisiones con el corazón y a veces tomo decisiones con el cuerpo. Este truquito, tengámoslo presente. Y entonces, cuando tomemos una decisión en donde tengo duda, tómense unos segundos y digan, a ver, ¿desde dónde voy a responder? Por ejemplo, la plática de la bioenergética más allá del yoga, a las 12 del día. Para ustedes eran las 7 de la noche. Si dicen, no, caramba, ya ese día tengo ganas de descansar temprano o me quiero salir a caminar, ¿desde dónde estoy dando una respuesta? Desde el cuerpo, ¿cierto? Porque mi cuerpo dice, estoy cansado, ya quiero descansar, quiero hacer una rutina diferente, no quiero estar sentado. Entonces estoy respondiendo desde el cuerpo. Pero si digo, bueno, pero ¿qué tema es? Más allá del yoga, la bioenergética, a mí se me hace que es una jalada de cabellos esto, va a ser interesante escucharlo, al que voy a escuchar no lo conozco, por lo tanto tiene un poquito de posibilidad de que le haga caso. Y entonces, estás dando una respuesta ¿desde dónde? Desde la mente. Es una respuesta intelectual. Pero si dices, bueno, va a ser una reunión como siempre la tenemos cada semana, somos casi los mismos y luego de la reunión nos quedamos a veces a ver un comentario o enriquecemos por el chat y me gusta saludar a las personas por allí. ¿Desde dónde lo estoy diciendo? Desde el corazón, desde lo emocional, ¿cierto? Entonces, si yo
en un momento de duda me clarifico desde dónde estoy dando una respuesta, bueno, ya estoy teniendo la conciencia de decir, o estoy muy cansado, o el tema me parece interesante, o quiero ver a mis amigos en esta reunión de nuevo como siempre, ¿no? Y ahí sopesamos eso. Este ejercicio, cuando nosotros lo logramos sintonizar siempre, o algunas veces, nos vamos a dar cuenta que en ese momento tenemos tal fuerza, porque el físico y el emocional y el mental están alineados y están unidos, tiene tal fuerza que nada nos hace dudar de tomar esa decisión. Nada. Porque están alineados, están coordinados, están sumados. Es cuando tenemos mucha asertividad en tomar quizás un riesgo para otros. Será un riesgo para otros, pero yo estoy totalmente seguro de lo que voy a hacer. Sí, a eso me encanta decir que es una experiencia espiritual. Quiero comentar como detalle curioso, Maslow, que fue el creador de la cuarta fuerza, la psicología transpersonal, Abraham Maslow, le quería poner esa cuarta fuerza espiritual. Pero en los años 60 todavía había mucha inercia de que lo espiritual era algo religioso. Y entonces por eso dijo, no le pongo espiritual, mejor le pongo psicología transpersonal. Ahí nació el nombre de la cuarta fuerza de la transpersonal. Pero a él le latía quizás desde su intuición que podía haber sido espiritual. Muy bien. Gracias. Aquí tenía otra que dice, esta tarde, en estos momentos, estoy atendiendo a una niña de 12 años que le han diagnosticado esclerosis múltiple. Mi pregunta es, ¿se le puede recomendar hacer yoga? Mira, se le puede recomendar en la medida que ella lo pueda ir disfrutando. Que no sea algo muy doloroso, muy fuerte para ella. Y ella va a ir ensanchando su tolerancia. Aún en esas condiciones, puede ir reconociendo, incluso tomando conciencia de su enfermedad con mayor claridad y cuando menos le va a servir de entrada, sin saber exactamente hasta dónde se pudiera ayudarle, a disfrutar lo que pueda disfrutar de su cuerpo todavía. Y eso le va a llenar de riqueza, de decir, aún con esta enfermedad, pero puedo hacer este movimiento y puedo estirarme tantito. Y eso será maravilloso que se lo descubra, porque eso le va a levantar, le va a entusiasmar. Y eso va a ser muy sano. Entonces aquí estamos hablando de que independientemente de qué tanto sea lo físico, será lo emocional, ¿cierto? Y que mentalmente se vaya reconociendo. Aceptar esa realidad, sí, pero que la acepte con mucha dignidad, ¿verdad? Así es. Contesta que hasta cierto punto es consciente, ¿no?, del coraje que tiene, ¿no? O sea, que debe de ser fuerte, ¿no?, la niña. Sí, así es. Gracias. Muy bien. No, gracias a ti, Puri. Por aquí no veo ninguna más. Si hay alguien que quiera hacer la pregunta directamente, no sé, estamos aquí. Y me venía mientras me ponen alguna cosa, es ese final que me ha encantado, porque es el estar atento a todo, ¿no? A lo físico, a lo emocional, a lo mental. Y es ese estar atento, ¿no? No perder detalle. Y mira y que estamos ahí. hay varias definiciones de lo transpersonal, algunas muy subjetivas. Ir más allá de tu persona, ir más allá de tu contexto. Krishnamurti tenía una definición de lo espiritual muy bonita también, que decía, es un orden interno
que se refleja como orden externo. Esa me encanta también. Son definiciones muy sencillas y la verdad nos dan una idea de que lo espiritual o lo transpersonal no es algo muy complicado. Primeramente es una experiencia individual. Para tu niña, imagínate lo que sería una experiencia de ir descubriendo un poquito más allá de su cuerpo. Extraordinario. Para ella será un poquito. Para otro quizás eso no sería importante, pero para ella sí, y sería una experiencia transpersonal. Todos así tenemos un nivel en donde una experiencia transpersonal pudiera ser diferente. Una característica es totalmente individual. Lo que es espiritual para uno en otro nivel podría ser de otra manera para otro. Así es. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Pues no sé si hay alguien que antes de que se nos vaya el gurú Enrique, a ver, por aquí dice, ¿cómo se puede ayudar a una persona que le acaban de diagnosticar un cáncer? Bueno, Sin lugar a duda, de entrada, no es fácil. No es fácil. Uno pudiera hacer primero quizás la experiencia de decir, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá tener cáncer? Tratar de hacer la empatía lo más primero. Pensar ese cáncer de qué manera lo va a limitar y que tú te vivas un poquito, ¿cómo sería yo que tuviera ese cáncer? Para que desde la empatía que tengas por él, una empatía real, lo puedas acompañar. Ojalá y sirva este cuentecito que es real, es real. A una vecina amiga mía un día se le murió a la vecina su esposo. Y cruzando la calle, así enfrente, decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a hablar y felicitar y decirle, lo siento mucho desde mi corazón, los conocí a los dos, qué tristeza. Y estuve unos segundos pensando, ¿qué hago? O mejor le llamo para no inoportunarla con mi presencia, o ¿qué hago? ¿Y saben qué terminó haciendo? Cruzó la calle, abrió la puerta, entró, vio los niños, los subió a bañar, les cambió de ropa, les dio de cenar y se salió. Créanme que ella hizo más que muchos con 1000 palabras. Entonces, esa es la empatía que hay que buscar. ¿Qué esperaría una persona que tuviera cáncer? ¿Qué haríamos por él? ¿Qué esperaría? Es muy diferente, muy diverso, pero ahí está nuestra creatividad. ¿Ya? Muy bien. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención y ojalá haya sembrado una semillita de curiosidad y sirva para que puedan, quizás a su ritmo, a su gusto, informarse un poquito más sobre esta bioenergética. El libro de Lowen, El lenguaje del cuerpo, lo pueden encontrar en PDF en el internet, así se llama, El lenguaje del cuerpo. Tiene un lenguaje muy sencillo, técnico, algunas partes muy científicas cuando habla de Reich y de Freud, pero en general el libro es muy, muy entendible. Se los recomiendo mucho. pues esperamos que nos acompañe más veces. Mati, cuando Bien, quieras. pues muchas gracias. El Grupo de Ciencias Sagradas de España, bueno, nos sentimos muy contentos, honorable gurú, por haberlo escuchado en esta interesante plática. No cabe duda que cada día aprendemos más porque somos eternos aprendices. Asimismo, agradecemos la asistencia de todos y todas y próximamente anunciaremos con tiempo el tema y ponente de la siguiente charla. Muchas gracias a todos, buenas tardes y buenas noches para todos. Buenas tardes, Gracias. buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias.